Por mitad del océano Ártico, a miles de kilómetros de la civilización, un gigante de acero se abre camino. Estamos a bordo del rompehielos nuclear 50 años de la victoria, rumbo al lugar más remoto e inhóspito del planeta. Un destino legendario, a través de mares de hielo y paisajes extremos. Este viaje muestra la fuerza de la ingeniería y la inmensidad de la naturaleza. Nuestra misión, llegar a donde muy pocos han estado, la última frontera de la exploración terrestre. Saludos desde Murmansk, la llamada capital del Ártico, la ciudad más grande del Ártico, donde en un rato me voy a embarcar en un rompehielos ruso, el 50 años de la victoria, uno de los buques más poderosos del planeta, en una misión en la que intentaremos llegar ni más ni menos que al Polo Norte. El verdadero Polo Norte geográfico, ese punto en el que ya no hay este ni oeste y donde mires a donde mires, ves al sur. A principios del siglo pasado, solo quedaban dos grandes zonas de misterio en los mapas del mundo. Dos manchas oscuras en un globo que ya había sido completamente cartografiado. Estos eran el Polo Sur, con la Antártida en general, y el Polo Norte, con el Océano Ártico. Ambos se convirtieron en el foco y la obsesión de muchos exploradores y expediciones, de numerosos países distintos que querían para sí la gloria de ser los descubridores de los dos extremos del mundo que tanto tiempo se le habían resistido al ser humano y donde tantos otros habían fracasado e incluso entregado su vida. Se convirtió además en una disputa internacional, geopolítica, entre los distintos países involucrados, y que en la gran mayoría de ocasiones eran los que financiaban las expediciones. Una carrera polar, un poco similar a la carrera espacial que tendría lugar unas décadas después durante la Guerra Fría. Esto sí que va a ser una aventura verdaderamente épica. Nada que yo haya hecho hasta ahora ni siquiera se le acerca. El Polo Norte, la última frontera geográfica para el ser humano, y encima en un barco, en un rompehielos propulsado por un reactor nuclear. Sin duda tiene muchas papeletas para convertirse en lo más épico que yo haya hecho en este canal y que no voy a saber cómo superarlo. El Polo Sur fue alcanzado primero, fue en 1911 por el noruego Roald Amundsen, y el Polo Norte lo fue unos años más tarde, aunque tampoco estuvo exento de polémica, puesto que varios exploradores afirmaron haber llegado al Polo Norte y fueron desestimados años después por falta de pruebas. Finalmente fue, de nuevo Amundsen, el primero en alcanzar en 1926 los 90 grados de latitud con consenso internacional. Su expedición sobrevoló en el dirigible Norge todo el océano glacial ártico, desde Svalbard hasta Alaska, pasando por el Polo Norte. Entonces aún se creía que podría haber tierra no descubierta en el Ártico, y fue ese vuelo de Amundsen el que finalmente llevó a la humanidad a la certeza de que únicamente había agua congelada en el polo. Este vuelo además de alguna manera simbolizó el fin de la era de la exploración clásica, que desde Colón en 1492 había ido a la conquista del mundo desconocido. Ya no quedaban en el planeta grandes territorios por descubrir, y la última frontera dejó de estar en la Tierra y se pasó al espacio. Así que bueno, me despido de la bahía de Murmansk, de la ciudad de Murmansk, ciudad heroica de la Unión Soviética durante la Segunda Guerra Mundial. Pero nos vamos de aquí, que tenemos una aventura epiquísima que comenzar. Nos recogieron en autobuses en el centro de Murmansk y nos llevaron a las afueras de la ciudad, al puerto de Rosatom, la flota nuclear rusa. Ahí teníamos prohibido hacer fotos o grabar vídeo en todo el recinto. Ahí está, mira qué maravilla. Desde ahora ya no puedo grabar. A continuación pasamos al interior del edificio, donde pasamos dos controles de pasaporte. Primero uno de Rosatom y a continuación el de la empresa organizadora de la expedición, que se queda nuestros pasaportes hasta final del viaje. Pasamos también un control de equipaje muy similar al de un aeropuerto, pero con militares en vez de guardias normales. Tras esto volvemos a salir del edificio y tenemos vía libre hacia nuestros rompehielos. Wow, esto es lo único que puedo grabar, no puedo grabar ni para la derecha ni para la izquierda. Nikolai, el líder de la expedición, nos espera en lo alto de la rampa y nos da la bienvenida uno a uno personalmente. Y ya en el interior del barco, decenas de integrantes de la tripulación nos indican paso a paso el camino a nuestro camarote. So your room number is 31. Okay. It's a second floor. Okay. Perfect. Es muy loco esto, tío, que estamos a punto de zarpar hacia el Polo Norte. Ahí están, de hecho, soltando las amarras ya. A punto de empujar este bicho. Mirad las anclas de un barco de semejante calibre. ¿Qué es eso?
Mira eso, qué épico. Están preparadas las dos embarcaciones para tirar de nosotros. Mira qué tensión la cuerda. ¿Dónde está el altavoz? Ah, está allí enfrente. Es que encima nos ponen música épica para irnos. Acabo de chazamear lo que está sonando aquí, cómo no. Música soviética épica para momentos épicos. Pelos de punta, te lo juro. Como diría Yuri Gagarin, поехали. Мы идем сейчас на Северный полюс. Los barcos de arrastre vuelven al puerto, por lo cual quiere decir que ya somos autosuficientes. Y ahora sí, oficialmente el viaje hacia el punto más septentrional del planeta ha comenzado. Madre mía, cómo está el tiempo, ¿eh? Antes de continuar, tenemos que agradecer un segundito al patrocinador que hace posible este viajazo y además me permite mantenerme conectado en cualquier parte del mundo. Justo aquí de camino al Polo Norte va a ser que no, pero en cualquier parte donde haya cobertura, ahí sí. Y se trata de la eSIM de Saily, que para los que no lo sepáis, una eSIM es como una tarjeta SIM de estas de toda la vida, pero en vez de ser física es digital. Te la instalas directamente en el teléfono sin tener que ir a ningún sitio a comprarla. Yo cada vez las uso más, simplifican la vida un montón, no tienes que esperar a llegar al destino para buscar una tienda donde comprar la SIM, te puedes evitar alguna estafa, colas a veces, y es que literalmente compras los datos antes de subir al avión y en cuanto aterrizas, en cuanto las ruedas del avión tocan el suelo, puedes quitar el modo avión y ya estás conectado a internet en el país de destino. La verdad es que Saily es una de las mejores opciones y de las más económicas. Y no solo eso, sino que además es muy sencillo de utilizar. Simplemente tienes que descargarte la app, elegir el país al que vas a viajar, seleccionar el plan que más te guste y comprarlo. Y obviamente tenemos un descuento para vosotros y si usáis el código RAMILLA, que también está en la descripción, os lleváis un 15% de descuento en el plan que elijáis. Tenedlo en cuenta, probadlo, gracias Saily. Y ahora sí, hacia el Polo Norte se ha dicho. Después de comer, nos reunieron a todos en el salón de actos del barco para recibir nuestras instrucciones de seguridad, algo que, según he observado, parece ser la norma en todos los cruceros de expedición. Aparentemente, el mayor peligro para este barco son los icebergs, o por supuesto, algún fallo en el reactor nuclear. Recibimos todos una chaqueta y botas y salimos a la cubierta para el simulacro de evacuación en los botes salvavidas. Hostias, ¿de verdad vamos a entrar en botes salvavidas para el simulacro, tío? Esto en Londres no lo hicimos. Pues nada, vamos a verlo por dentro, ¿cómo es? Cada uno de los 4 botes tiene capacidad para 60 personas. En total suman 240 plazas, suficientes para los 120 pasajeros más la tripulación. Todos tienen trajes impermeables diseñados para flotar en gélidas aguas de hasta -2 grados durante 12 horas. Hay agua y comida para 3 días o más si hay menos gente. Y la gasolina alcanzaría para 24 horas, después quedan los remos o flotar a merced del mar. Lo ves desde fuera y dices, ¿cómo coño caben 60 personas en cada una de estas? Pero después entras adentro y hostia, apretujados sí que caben, ¿eh? Y tenemos 2 a babor y 2 a estribor. ¡Ha salido el sol de repente! Murmansk no lo he visto en 3 días. Y ha sido dejar atrás tierra firme, salir al mar de Barents y ha aparecido el sol. Novedades, estamos a 69 grados 42 minutos norte, lo cual quiere decir que hemos pasado ya la latitud de la ciudad grande más al norte del mundo, que es Norilsk, grande me refiero a más de 100.000 habitantes, y Norilsk, que está en Rusia, en Siberia, al norte de Siberia, 69 grados 21 minutos norte. Pasamos también la latitud de Tromsø, la ciudad más septentrional de Europa, y poco después Honningsvåg, el pueblo más al norte de Europa continental. Ahora sí, estamos en las aguas abiertas del mar de Barents. Это будет только 5-10 минут, да? Спасибо. Да, ради бога. За твое время. A bordo del rompehielos venía también, como parte del equipo de expedición, Fyodor Romanienko,
profesor de geografía e investigador de la MGU, la Universidad Estatal de Moscú, que es la más prestigiosa del país, y muy amablemente accedió a contestar algunas preguntas que me rondaban la cabeza. Первый вопрос. Кто был первый человек на Северном полюсе? Так вот, первым вышел в околополюсный район американский врач Фредерик Кук, потому что все больше свидетельств о том, что Пири фальсифицировал свои записи. Первый пролетел над полюсом Амундсен, да? Вал Амундсен на дирижабле «Норвегия». Первые люди топтали лед на Северном полюсе участники советской экспедиции «Север-2» в 1948 году. Первый надводный корабль пришел туда 17 августа 1977 года. Ледокол «Арктика» под командованием Юрия Кучиева. А первые люди пришли туда на лыжах 1 июня 1979 года. Лыжная экспедиция под руководством Дмитрия Шпаро. Понятно. Mirad dónde estoy, chaval. Literal como el Titanic. Abriéndose paso por el mar de Barents hasta el Polo Norte. Es que se ve puto industrial este barco, Tenía ganas de ver el sol de medianoche por fin, después de varios días en turnos imposible. Pero nada, una noche más que tiene toda la pinta de que basta, no vamos a ver el sol. Esperemos que de camino al Polo Norte sí que tengamos alguna noche donde podamos ver el sol, ahí en el cielo. Acabamos de cruzar la línea imaginaria de los 75 grados de latitud. Eso significa que, esto me acabo de enterar ahora, un minuto, de que un grado tiene 60 minutos, cada minuto equivale a una milla náutica, por lo tanto, estaríamos a 15 grados del Polo Norte por 60 millas náuticas cada grado, 900 millas náuticas, que cada una es 1,8 kilómetros, 1620 kilómetros nos faltan para el Polo Norte. Y nuestra velocidad, es que se puede friquear bastante aquí en la pantalla esta, 17 nudos de media aproximadamente, lo que vendrían siendo 30-31 kilómetros por hora en velocidades terrestres. Esto me está recordando mucho a nuestro último viaje por las regiones antárticas. Todo neblinoso, no se ve un carajo. Pero bueno, podemos entonces aprovechar para hacer el tour de este pedazo de rompehielos. Esta es la última cubierta. Aquí se pueden ver los botes salvavidas que os he dicho antes, dos allí, dos allí. Mirad, 1, 2, 3 grúas, por lo menos 3 grúas tiene este rompehielos. Y después un montón de otras cosas que no sé ni qué son ni para qué sirven. Y en la parte de proa acabo de caer, mirad esto, mirad los pedazos de focos que maneja esto. Claro, este rompehielos está acostumbrado a tener que navegar por el Ártico en noche polar y donde la única luz que tienen es la que producen ellos mismos. Está lleno, por aquí hay más. Hay imágenes que son una barbaridad en internet de cómo alumbran y cómo navegan estos barcos en invierno por el hielo. Esta parte de aquí son camarotes, todo. Algunas cosas me ha sorprendido lo oxidadas que están, es una barbaridad. Muchas otras se nota que han sido pintadas, pero claro, es que las condiciones que tiene que soportar esto, y que ya tiene sus 25 años me parece este barco. Wow, y aquí está el puñetero helicóptero, chaval. Que con suerte, si el tiempo lo permite, lo vamos a volar en los próximos días cuando estemos abriéndonos paso por el hielo. Y después esto da un poco de mal rollo porque mira, aquí una ola un poco grande te desequilibra si te vas para abajo. Esta yo creo que es la última cubierta, la más baja. Creo que debajo de esto ya no hay más. Estos son todas las amarras para el puerto. 1, 2, 3. 3 en un lado y la parte de atrás solamente. Es que mira cómo se ve todo, es que es una pasada. Esto se ve muy como un barco de trabajo y no un barco turístico, y eso me encanta. Y por aquí, si damos toda la vuelta, vamos a llegar a la cubierta de proa. Veis, hay muchas partes que se han pintado, pero se nota claramente el estado en el que estaban también. Hay luces por todas partes, es que de nuevo, buena parte del año
El barco opera en absoluta oscuridad. Vale, primera planta. Esto es lo que tenemos por aquí. Un bar, sauna, piscina, gimnasio y salón artístico. Qué paranoia, mira, esto es como un almacén trastero. Hay sillas, como unos ventiladores. Después máquinas que a saber qué son. Es un laberinto esto, Es un puñetero laberinto. Después todo esto son camarotes, pero como podéis ver, todos tienen un número y después arriba un nombre, que yo creo que es una profesión. Máster eléctrico. Yo creo que tienen números de habitaciones para cuando vienen turistas, pero después también cada trabajador, cada puesto tiene una habitación asignada. Hostia, algunas tienen hasta nombre asignado. Se encuentra el gimnasio, macho. El gimnasio de momento no, pero la sauna y la piscina tienen que estar por aquí. ¡Oh! Chaval. Una piscina en el abordo del rompehielos. Joder, está de puta madre. No es la más limpia, pero como para quejarse, chaval. Y por aquí está la sauna. Wow. No hay nadie ahora mismo. Wow, qué calor. Absolutamente todo se ve muy de trabajo, muy industrial. Ah, también hay médico, obviamente, en el babordo. Esa es la clínica. Pero mejor no molestamos a esa gente y buscamos. Aquí está. A ver. Ahora hemos llegado. Mira esto, chaval. Flipas. Tenemos 1, 2 canastas. Esto es como un campo de vóley, creo. Un par de mini porterías. Pero aquí si pones la red, estas son las dimensiones de un campo de vóley. Y después parece que en el cuartito de la esquina mesa de ping pong y después cosas de esterillas, a la pelota de baloncesto y cosas como pelotas de gimnasia, máquinas de bicis, cintas de correr para hacer remo. Después si subimos, imágenes de todos los rompehielos de la flota actuales en activo. Mirad lo que os he dicho de los focos para navegar durante la noche polar. Y aquí tenemos el Kormovoy Salón y Bar. Aquí es donde se hacen todas las charlas, ponencias, juegos, concursos. Pero de aquí no hay pasillo que conecte directo con la parte de delante de la cubierta. Hay que salir sí o sí a la calle. Y por ahí continúan las zonas interiores. Hostia, de hecho, esta es la cubierta donde está mi camarote. Este es mi camarote, de hecho, el número 31. Pero os lo enseño ahora al final. Tenemos otras cosas que explorar todavía. Mi planta, la verdad es que es una pedazo de planta, porque vais a ver. Para empezar tenemos el bar de la Victoria, que además es un pedazo. Ahora, no hay nadie ahora mismo. Y por las noches hay muy buen ambiente aquí también. Hacen música en directo y todo. Y si no, es simplemente para tomarte algo aquí. Con estas vistas, mirad qué sitio. Pero no se acaba aquí, porque después tenemos la biblioteca. Aquí hay libros, sofás, muchas fotos. Y después mira, self-service, self-catering de galletas, croissants, tés, cafés. Ah, y una cosa importante más. La tienda de souvenirs del barco. Ah, mira, aquí hay breves biografías de exploradores árticos bastante importantes. Robert Peary, Cook, Nansen, Roald Amundsen, el primero en llegar, en sobrevolar el Polo Norte. Bueno, a lo que iba. Que aquí está la tienda de souvenirs del barco. También en mi planta. Yo creo que mi planta es una de las mejores. Bueno, la verdad es que ahora hay demasiada gente, pero es un sitio guay para echar un ojo. Después tendré que ir a ver bien qué es lo que tiene exactamente. Y ahora sí que nos falta la última y más importante planta de todas. ¿Ves? Mostic Bridge, puente. Este es el cuarto de radio. Desde aquí se pueden hacer llamadas por teléfono satelital. Buah, chavales, pues aquí está. Mira, estas son las vistas desde uno de los alerones. Qué épico todo, tío. ¿Cómo se tiene que ver desde aquí cuando estés sobre el hielo, abriéndote camino y rompiendo el hielo a tu paso? Pero no, comparado con el puente de Londius, que es el último en el que estuve, se ve como mucho más analógico todo en este de aquí. El sillón más importante de todos es el del timonel. Ahí tiene una imagen del helicóptero para asegurarse que todo va bien por la popa.
Mira, este ordenador sí que se ve bastante más moderno. Esto me recuerda mucho a uno de Londres también. Se ve muy igual la interfaz y los datos que tiene. En realidad impresiona que flipas tener el barco avanzando a casi 20 nudos, a 40 kilómetros por hora, con esta visibilidad, donde no es prácticamente nada por la niebla. O sea, hay que confiar un montón en la tecnología y en los radares. Первым, как вас зовут и какой твой роль здесь в мосте? Меня зовут Юрий, я третий помощник капитана атомного ледокола 50 лет Победы. Сколько людей, человек работает в мосте? Стандартно вахта насчитывает 3 человека, старший помощник, вахтенный помощник капитана и матрос рулевой. Во льдах, когда мы ходим, у нас обязательно на вахте должен присутствовать старший помощник капитана, который осуществляет непосредственное управление ледоколом. Когда идем по чистой воде, старший помощник может отлучиться, и на вахте остаются матрос и вахтенный помощник. Когда лед нет, есть как автопилот. Авторулевой. Да, когда мы идем по чистой воде, то не обязательно, чтобы матрос сидел на руле. Мы можем поставить на авторулевой, и если настраиваем его, если он удерживает курс, нас все устраивает, то матрос может отойти от руля. Во льдах матрос всегда должен сидеть на руле, потому что из-за ледовой обстановки очень сильно скидывает ледокол влево-вправо от того, что лед толкает. Поэтому должен сидеть рулевой матрос, который будет заранее перекладывать руль, чтобы удерживать ледокол на заданном курсе. Como podéis ver, está bastante tranquilo ahora. No está el capitán, solo están algunos, no sé, el segundo oficial y algunos prácticos, pero está todo en automático. El mar está súper tranquilo, vamos avanzando a bastante velocidad. Tú y atentos porque mira, esta es la planta de justo debajo del puente. Mirad, aparte de los números pone en lo de las profesiones, ¿no? Cuarto ayudante del capitán. Tercer ayudante del capitán. Y este es el camarote del capitán, justo debajo del puente. Esa misma tarde, por grupos, pudimos pasar a la oficina del capitán para conocerlo personalmente y poder hablar con él sobre el rompehielos y en general sobre su trabajo a bordo. Hostia. Подняли флаг и нам сказали: готовьтесь принять в мае президента. Este rompehielos es realmente uno de los barcos más increíbles y poderosos del mundo. Tiene 160 metros de eslora, 30 de anchura y 11 de calado. Su capacidad alcanza los 75.000 caballos de potencia. Esto es equivalente a la fuerza combinada de 75 coches de Fórmula 1, 4 trenes bala japoneses o similar a un caza F-22. Puede mover su peso de 25.000 toneladas a velocidad constante a través de 2,5 metros de hielo, y encima puede remolcar cargueros y petroleros mientras se abre paso por el mar congelado. Es un barco de trabajo que normalmente realiza tareas de escolta y remolque de barcos o apoyo de misiones científicas en el Ártico. Era el rompehielos más poderoso del mundo hasta hace unos años, cuando fue votado el Ártica, el rompehielos más nuevo y más grande de Rusia, que tiene una fuerza de 80.000 caballos. Estos rompehielos son solo superados en potencia por buques como el portaaviones Gerald Ford, el instalador de plataformas petrolíferas Pioneering Spirit o el megacrucero Symphony of the Seas, si bien ninguno de estos es capaz de operar en las condiciones que habitualmente enfrenta nuestros rompehielos. Y lo más épico de todo es que lo que mueve a este coloso son dos pequeños reactores nucleares que, aparte de generar una cantidad de energía absurda, dotan al barco de una autonomía energética de hasta 7 años. Сколько урана у нас уходит на один круиз до Северного полюса обратно? Это расход фиксирует главный физик выжигания топлива. И каждый месяц подается отчет. Но тут 2 реактора. И 2 реактора выжигаются по... Объясняю. Чем больше ты работаешь на 100%, тем быстрее выжжешь топливо. Вот. Есть, как бы сказать, зона на 7 лет. El barco fue diseñado en la Unión Soviética y comenzó su construcción en 1989 en los astilleros de Leningrado. Su finalización estaba planeada para 1995, el que sería el 50 aniversario de la victoria aliada en la Segunda Guerra Mundial. De ahí que recibiera el nombre de 50 años de la victoria.
Sin embargo, debido a la falta de fondos tras la disolución de la Unión Soviética, la construcción se detuvo en 1994. No se reanudó hasta 2003 y finalmente fue en 2007 cuando fue puesto en servicio. Por eso, todo el diseño y casi toda la fabricación es soviética, con apenas algunas partes puntuales adquiridas en el extranjero a posteriori. Amigos, ya sabéis qué hora es. Room Tour Time. Tenemos la luz. Entrada. Tenemos nuestros chalecos salvavidas y un par de perchas. Armario. Este es para mi compañero que se llama Alexei. Los armarios por aquí, que está vacío. Yo tengo mucha ropa mía aquí en estos cajones de debajo de la cama. Ya lo habréis supuesto, esta es mi cama. Esta es la cama de Alexei. Aquí hay más sitio para guardar cosas. Por aquí también tenemos una tele que tiene la velocidad a la que vamos, nuestras coordenadas, la ruta, pero después tiene el programa del día. Después, mirad, tenemos la cámara frontal de la proa y la cámara de la popa. Por aquí hay más estantes, ahí tengo yo algunas cosas. Tengo mi mesita de noche, un espejo. Después esta es otra cosa que me llama la atención. Mirad qué ventanas. Para que os hagáis una idea, mirad para abrir esto. Para empezar hay que desatornillar esto. Bajarlo así. Este al revés para arriba. Y ahora ya podemos abrirlo. Mirad qué ventanas, que aquí todo es puro hierro metálico, ¿eh? ¡Wow! Y si lo apretas bien apretado, pues esto queda súper sellado. Solo tenemos un poco abierto para que corra el aire, porque si no aquí hace un calor, tiene la calefacción a 1000 grados. Pero es que estas ventanas tienen que poder sellarse bien, porque según qué condiciones de viento mar, si no, te inunda esto. Ahora es un puntazo que se puedan abrir las ventanas. Y el baño que me lo había dejado, vemos este baño de aquí. Tenemos una ducha, váter, lavabo, un espejo, ahí para dejar algunas cosas. Para salir y para entrar hay que tener cuidado porque mirad el escalonazo que hay. Y dato curioso, nos han dicho que estos interruptores, que dejemos la luz siempre encendida, porque son interruptores muy viejos y a veces fallan, entonces que los dejemos siempre encendidos, que en este barco la electricidad sobra, no hay ningún problema en dejar eso 24 horas encendido, y que es mejor eso a no apagarlo y que luego no se vuelva a encender. Lo que tiene también tener ahí un reactor nuclear generando energía. Según el mapa de las cubiertas de Polar Travel Club, hay 6 tipos distintos de camarotes, todos con vistas al exterior. El más común es el básico Standard Twin como el nuestro. Después hay 6 mini suites, 4 junior suites, 2 grand suites y por último una suite de la Victoria y 5 suites Ártica. Tenemos aquí a alguien haciendo entrenamiento de natación. Una baña rusa de verdad. Aquí en un rompehielos nuclear de camino del Polo Norte. 100 grados de temperatura. Sudar un rato. Que se disfrute luego mejor la piscina. ¡Es salada! ¡Es salada el agua de esta piscina! Es agua del mar, constantemente renovándose. Y lo único que hacen es calentarla un poco porque debe estar más de 20 grados, está más fresquita, pero el agua del mar tiene que estar mucho más fría. Es que es una locura hacer esto, tío. Chavales, novedades para terminar un día sin realmente grandes novedades. Acabamos de cruzar los 78 grados 15 minutos norte, lo cual es importante porque quiere decir que acabamos de cruzar la línea, o que estamos en este momento a la altura de Longyearbyen, el pueblo habitado más al norte del mundo. Estos somos nosotros navegando a 18,3 millas náuticas actualmente, con nuestra proa completamente en dirección a Nueva Zembla, donde estaremos llegando mañana temprano por la mañana. Y, como veis, a nuestra misma altura, como en aquella dirección, está Svalbard y está Longyearbyen.
Hoy ha sido un día, la verdad, que muy tranquilo de navegación. Mirad cómo está el mar, no se ha movido apenas nada. Lo que sí, esta niebla tampoco se ha levantado prácticamente en todo el día. Hace un momento, al subir a la cubierta, me ha parecido que estaba a punto de ver el sol. Muy arriba, está como por allí, de hecho, pero no ha habido suerte. Y esperemos que se levante la niebla los próximos días, porque si no va a haber forma de volar en helicóptero. Ahí se ve el sol, ahí está el sol. Y aquí está el horizonte. Mirad la altura, 11:30 de la noche. Esto es lo más cerca que he estado hasta ahora de ver el sol de medianoche. Eso, que mañana llegaremos a la tierra de Francisco José, la pasaremos navegando a lo largo de casi todo el día y, quién sabe, podría ser el día que veamos los primeros trozos de hielo. No os lo vais a creer, mirad con lo que me acabo de despertar. Pongo la tele y mira, estamos rodeados de hielo. Dios mío, no veo nada. No veo nada. ¿Qué es esto? Wow, ahora sí estamos llegando al Polo Norte, tío. Hay que salir afuera. Hostias, chaval. Qué barbaridad es esta, tío. Encima ha salido sol. Estamos viendo el sol después de días. El sol de medianoche, aunque obviamente no es medianoche ahora. Tenemos una capa de hielo cubriendo todo el océano ya. Y yo ayer diciendo que con suerte hoy veríamos el primer hielo. Es lo que me habían dicho realmente. O sea que supongo que esto es un poco inesperado. Y la temperatura es sorprendentemente agradable. He salido así deprisa con los pantalones cortos, pero se está perfectamente. Durante los meses de invierno, en oscuridad total, la temperatura media en la región del Polo Norte desciende hasta los 40-50 grados bajo cero, debido a los fuertes vientos procedentes de Siberia. En verano, como pudimos comprobar, se acerca a los 0 grados, pero rara vez los supera. Aunque estas temperaturas de ninguna manera son cálidas, sí que lo son comparadas con las del Polo Sur, donde en invierno descienden hasta menos 60 grados y en verano rondan los 25 bajo cero. Esa diferencia se debe básicamente a que bajo el Polo Norte tenemos agua y bajo el Polo Sur no. Uf, qué espectáculo es esto, qué imagen. De hecho tiene pinta de haber pasado un barco por aquí hace no demasiado, ¿eh? Se nota como un camino abierto en el hielo por aquí. ¡Hostias, chaval! ¿Y eso? Capaz que eso sea la tierra de Francisco José. Es que pensaba que igual eran icebergs gigantes, pero no, eso tiene que ser tierra, clarísimamente. Claro, mira, el mapa me marca que estamos justo, o sea, estamos entre algunas de sus islas. Creo que, si no me equivoco, es el archipiélago más septentrional, más al norte del mundo y una de las regiones más remotas, menos exploradas de todo el planeta Tierra. Y aquí lo tenemos tan pacífico que parece todo esto en este día. Y acabamos de adentrarnos en los 80 grados norte. Y vamos a volver a hacer matemáticas. Faltan 10 grados para el Polo Norte por 60 millas por 1,8 kilómetros por cada milla. Apenas 1000 kilómetros del Polo Norte en aquella dirección. Bueno, creo que tenemos que hacer así un poco y después un poco así, por la ruta que estamos tomando entre las islas. Vamos a ver qué se cuenta a la popa en esta preciosa mañana. ¡Calienta y todo el sol, tío! Es que lo noto aquí en la pierna. Vale, la bandera de Rusia sigue aquí. El helicóptero sigue aquí, todo en orden, me alegra saber eso. Podéis ver que eso sí, la capa de hielo aún es bastante fina y no es muy rígida. Que serán 30, 40 centímetros yo diría. Y bastante frágil porque seguimos avanzando a gran velocidad, creo que íbamos 14 nudos o así, Joder, 14, 17 pone aquí. Que no son ni más ni menos que 30 kilómetros por hora, es casi la misma velocidad a la que íbamos ayer, Mira, mira, qué pájaros son esos. Nunca había visto algo así. Y cuando después de ver cada vez más mundo, menos cosas me sorprenden, ver algo completamente distinto a lo que has visto nunca. Nunca había visto el mar completamente congelado. A ver cómo se ve desde la proa, tío, que se escucha ahí el hielo contra el casco. Es muy heavy, aquí se escucha fuerte, el hielo contra el metal.
Qué majestuoso se ve esta embarcación, ¿eh? Cómo impone, avanzando imperturbable por el mar de hielo. Hostias, hostias, hostias. Que creo que puede haber un oso polar ahí. Wow, ¿sí es, no? ¿Sí es? ¡Claro que es! ¡Dios mío! Y está al lado del camino, ¿eh? Lo vamos a ver muy, muy cerca. Y en el puente se han dado cuenta porque han bajado la velocidad un montón. De hecho son dos. Hay uno a un lado y otro al otro del camino. ¡Wow! Los vamos a ver de muy, muy, muy cerca. Hostia, hostia, hostia. Yo creo que la madre quiere cruzar con su hijo. Mira, mira, mira. Nos hemos quedado parados en el hielo. Pero tienen curiosidad por el barco, se están acercando por su propia voluntad. ¡Wow! Tienen curiosidad, ¿eh? Pero duda a la vez de qué hacer. Los había visto una vez en Svalbard, tío, pero muy, muy, muy lejos. Mira, ya los puedo ver a simple vista. Están a 50 metros. Menos, 30 metros. Ha decidido darse la vuelta, ¿eh? Creo que ya no le ha gustado más tanta gente. Han llegado a estar a 20 metros. Definitivamente algo no les ha gustado, ¿eh? Es hora de despedirse de esta pareja de osos y dejarlos que sigan haciendo su vida. El rompehielos empieza a hacer su trabajo de verdad, ¿eh? Qué emocionante. Mira, 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 mira. Eso ya es 1 metro, ¿eh? Vaya tronchos de hielo estamos levantando ya. Mirad las huellas, tío, que han dejado los osos aquí en el hielo. Fácil un cacho así, ¿eh? Cada pisada. La tierra de Francisco José es un conjunto de 191 islas, casi completamente cubiertas de hielo, que constituyen el archipiélago más septentrional del mundo, así como la tierra más al norte de Rusia y de Eurasia. Fueron descubiertas en 1873 por una expedición austrohúngara que le dio el nombre, aunque ganaron relevancia por primera vez el siglo pasado. Grandes exploradores han pasado por este lugar. Actualmente está deshabitado, excepto por una base científica y una militar que Rusia mantiene aquí. Es posiblemente el lugar del mundo con la mayor concentración de osos polares, y es que el archipiélago está repleto de guaridas de maternidad de estos animales, además de que queda dentro de las rutas migratorias de varias poblaciones de osos. Mira, mira, mira lo que hay ahí. Qué pasada, con razón también le dicen a este archipiélago las islas de los osos polares, ¿eh? Es uno de los sitios del mundo donde más concentración hay y más sencillo es de verlos. Literalmente lo primero que vemos de estas islas. Espectáculo de la naturaleza. Otro lado, vamos a asomarnos también un segundo. Espectacular, ¿eh? Este hielo de aquí. Mira, 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 mira. Qué épico esto, chaval. ¿Quién sabe si no me toca hasta volar esto hoy? Primera vez que voy a ver un helicóptero despegar de un barco. Ahora sí. Ahora sí. Ahora sí, coño. Esto sí suena épico, cojones. ¡Dios! ¡Qué fucking espectáculo, chaval! Así de fácil. Vale, pues efectivamente es nuestro turno ahora, ¿eh? Dios santo, qué hype. Buen tiempo, el archipiélago más remoto del mundo, y vamos a volar en helicóptero. Y vamos a ver nuestro barco abriéndose paso por mitad del hielo desde el aire. Mirad, para que veáis, aquí es donde estamos, ¿eh? Como bastante al norte del archipiélago.
¡Se viene, loco! Se ve todo soviético también este helicóptero, ¿eh? Esto es todo manual, como de la vieja escuela, chaval. Qué monos. Ahí va. Espectáculo, espectáculo. Haciéndose paso del cielo desde el aire. Casi que no tengo nada más. Los pelos de punta, me lo juro. Mira esta imagen. No tiene ningún tipo de sentido. El barco más épico que he visto en mi vida, te lo juro. ¿Qué coño hay más épico que esto? Wow, empieza nuestro aterrizaje, mira. Hostias, qué heavy. Qué espectáculo. Y así de simple se aterriza el helicóptero. Avanzando. Increíble. Lo mejor del viaje hasta ahora, y espérate que no sea lo mejor de todo el viaje, porque de verdad que esto no ha tenido ningún tipo de sentido. Y bueno, chavales, hoy sí que sí, oficialmente he conocido el sol de medianoche. Mira esto, no me había dado cuenta tampoco. Aquí son algunas señales de emergencia. Esto es si hay que abandonar el barco. Son como 7 pitidos cortos y uno largo. Después, hombre si alguien se cae del barco. Mira este. Peligro de radiación. Porque tenemos un reactor nuclear. Entonces, si se escapara de repente radiación, pues sonaría un pitido corto y 2 largos. Y entonces tendríamos un problema muy grande. Уже сколько лет или год работаешь здесь? Я в этом флоте сразу на 50 лет победы попал, работаю второй год вахтенным помощником капитана. Больше или меньше, сколько лет нужно работать в этом ледоколе для быть капитаном? Я думаю 12-15. Guy on the wing is seaman, Yes. right? Mhm. So after seaman you become After officer, seaman, yes, captain. Watch officer. I am third mate, then second mate, Yeah. then chief mate and captain. We should have 2 third mate, 1 second mate, 3 chief mates and 1 captain. Yeah. Mirad esto, es que es muy difícil irse a dormir así. O sea, con esto aquí, como uno se mete en la cama y echa las cortinas. Es que la visibilidad es espectacular. Mirad ahí a lo lejos, tío. Un archipiélago de Francisco José. Ya no se ve porque acaba de volver una niebla un poco intensa,
Pero por allí, no muy lejos, acabamos de dejar atrás la punta más septentrional de Franz Josef Land. Creo que ahí igual se alcanza a ver unas rocas, ¿no? Entre la niebla, no estoy seguro. Después de haber atravesado el archipiélago entero por mitad, que imagino que hemos hecho esto porque el mar, supongo que iba a estar más calmado entre islas que por fuera, no lo sé, pero sea como sea, detrás de nosotros está eso, la última isla de la tierra de Francisco José. Pero esto quiere decir que ya avanzamos en línea recta y sin ninguna tierra más de por medio hacia el Polo Norte. Atención, acabamos de pasar otra coordenada importante, 82 grados 28 minutos norte. Esa es la latitud de Alert, el asentamiento humano permanente más al norte del mundo. Ahí no viven civiles, solo es una base científica militar. No sé si es Groenlandia o Canadá, creo que es Canadá, tiene que estar por aquí, por esta puntita de aquí. Y ahora estamos en su misma latitud. Y esto quiere decir que a partir de aquí ya sí que no hay humanos o ningún asentamiento humano permanente. Ante nosotros ya solamente océano Ártico. Y mirad, actualización, empieza a acumularse el hielo de nuevo en el mar abierto. Hay placas bastante imponentes, algunas de ellas, ¿eh? Lástima las nubes y un poco de niebla, esperemos que eso cambie también. A partir de ahora todo es absolutamente nuevo, muy intrigante cómo va a ser la ruta desde aquí hasta el Polo Norte. Otro hito más, amigos, en nuestro camino hacia la cima del mundo. Acabamos de pasar los 83 grados y 40 minutos norte de latitud, lo cual significa que hemos pasado la latitud de la isla Kaffeklubben, si no me equivoco. Y eso es el último trozo de tierra firme que hay en el norte, en el Ártico. Y ya sí que sí, a partir de esta latitud solo hay agua, y agua congelada en forma de hielo, obviamente. Desde aquí ya no hay más tierra, hemos pasado la latitud de la última tierra firme del planeta. Y también quiere decir que nos quedan como menos de 400 millas náuticas hasta el Polo Norte. Lo cual, si mantuviéramos el ritmo de 15 nudos que hemos venido llevando casi todo el día, quiere decir que en poco más de 24 horas estaríamos en el Polo Norte. Ahora bien, el hielo se irá haciendo más denso, más grueso, e imagino que mañana avanzaremos un poco más lento, iremos reduciendo un poco la velocidad, pero podría ser que mañana tarde por la noche o al día siguiente temprano por la mañana estemos ya en el Polo Norte. Y es que no me lo puedo creer, ¿eh? Más al norte de este punto solo existe intermitentemente un campamento estacional para expediciones científicas y turísticas, sobre el cual le pregunté a Fyodor también. ¿Ya слушал об Camp Barneo, Россия строит в лед? Does it exist still или уже нет? Последние 2 года ледовая база Борнео не работает. В этом году ее собирались строить, но не получили необходимых разрешений. Нужна international permission. Они же вылетали обычно из Хатанги, из России, или со Шпицбергена. И там нужны разрешения. Da, понятно. Las crecientes tensiones entre Rusia y Occidente desde 2014, la pandemia del COVID y luego la guerra de Ucrania han dificultado mucho la tramitación de permisos para montar el campamento. Las expediciones solían partir de Svalbard, en Noruega, pero con aviones y personal rusos. Y en los últimos años, Noruega ha prohibido que aeronaves rusas operen desde Longyearbyen, cortando así la principal ruta hacia Borneo. Она строилась Россией, но прилетали туда люди со всего мира. Desde aquí se organizaban viajes al polo de distintos tipos, en helicóptero, o te llevaban en avión hasta los 89 grados para hacer el último grado esquiando, o también se proporcionaba ayuda logística para los que intentaran todo el viaje por tierra. Aparte, también servía como punto de apoyo logístico para misiones científicas y exploratorias en el Ártico. Как север? Latitude. Или менялось в разных, да. Это зависело от того, где крепкая льдина. На слабой льдине нельзя строить лагерь.
А где ее найдут? Каждый год по-разному. Solía montarse alrededor de los 89 grados de latitud, es decir, a menos de 110 kilómetros del Polo Norte. Pero el punto exacto variaba cada año, porque dependía de encontrar un témpano de hielo lo bastante grande y firme como para instalar la pista de aterrizaje. Y только было лето или зимой там было тоже? Только весной. Потом закрывалось, потому что начинались разводья. Mirad, mirad, se está poniendo interesante esto, ¿eh? Mirad estas placas de hielo y cada vez las grietas y el agua entre ellas es más estrecho, cada vez están más juntas. En realidad es muy fuerte, que se pueda avanzar tan sencillo como si nada por aquí por el hielo. Pero mirad, 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 mirad eso. ¡Dios! Lo que acabamos de levantar ahí. Mirad cómo se ve nuestra ruta, nuestras huellas a lo lejos. Y lo que vi es que este viaje al polo es un paseo para este rompehielos. Este rompehielos está acostumbrado a arrastrar barcos grandes de carga, de mercancía, de petróleo, de gas, por este hielo incluso más grueso en invierno. El rompehielos tiene una proa en forma de cuchara, es decir, curvada y ancha, que ha sido diseñada así para poder romper el hielo de forma más eficiente. A menudo, los rompehielos no tratan de cortar el hielo chocando con él de frente, sino que tratan de partirlo subiéndose encima y aplastándolo con el peso del barco. Además, la forma redondeada distribuye las fuerzas del impacto, evitando grietas peligrosas en el casco. Esta forma, combinada con la potencia nuclear y el reforzamiento del casco, permite al barco romper capas de hielo de casi 3 metros de manera continua. En ocasiones, si el hielo es demasiado duro, el barco puede retroceder y avanzar varias veces, como empujones a máxima potencia, con los que intenta escalar el hielo hasta lograr partirlo al posar sus 25.000 toneladas de peso sobre este. Latitud actual 86 grados 25 minutos norte. De lejos ya, hace mucho tiempo lo más norte, lo más al norte que he estado. Seguimos avanzando por el océano glacial ártico y nos quedan menos de 300 kilómetros, alrededor de 250 kilómetros hasta el Polo Norte. Hostias, chaval, ahí hay un montón de focas, un montón. Mira, aquí hay 2, por allí hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Mírala, mírala y la veis. ¿La veis? ¿La veis? ¿La veis? Parece una leopardo. No sé si será o no, pero no sé ni siquiera si las focas leopardo están en el Ártico. Ahí veis otra chiquitita. Ahí hay 2 más relajadas. La verdad es que a las pobres las estamos asustando sobremanera. Mírala, mírala. De esto se alimentaban en gran parte los primeros exploradores que llegaban al Polo Norte en expediciones que duraban muchos meses o incluso años. Míralas ahí. 4 más ahí, ¿las veis? Mira, se van corriendo al agua. Hostia, hostia. Hostia, escápate, escápate. Que te vamos encima. No, 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 no. Hostias. La sala de control, que era una pasada, no se podía grabar. Empezamos visitando la sala de control, en la que no teníamos permitido ni grabar ni hacer fotos. Se parecía a la sala de control de una central nuclear, y ahí, a través de una cámara, pudimos ver el reactor, el corazón que mueve esta bestia. A partir de aquí se podemos grabar, esto ya algunos lo explicarán, pero aquí se controla y se Es que es para flipar. ¿Visteis el timón, no? Y el timonel, la rueda del timón chiquitita. ¡Mira lo que mueve! Esa ruedita de mierda, mira esto. Mira, 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 mira. Oh shit. Вот оно, большое, здоровое с ушами. ¿Habéis visto? Ahí se ve cómo se está moviendo el timón. El timonel gira la rueda, que activa esto y que hace girar el timón ahí abajo. Mira los símbolos radiactivos también en algunas puertas. Qué fricada máxima esto, Dios mío, chaval. Esto que veis ahora aquí, esto es la máquina que mueve las hélices. Tenemos una por aquí, de la izquierda, allí la de la derecha, y luego hay otra que está en otra habitación, que no cabe aquí. 130 toneladas en total. Y
mira, no sé cuántas revoluciones por segundo para empujar esto. ¡Qué barbaridad, chaval! How many turns per minute does it propel this wheel? How many turns per minute? Revolution. A lot. Estoy zona peligrosa. Wow. 5 minutes to wreck from here. Tío, es que no lo vamos a poder ver, pero 5 metros para allí está el puto reactor nuclear que empuja este barco. Mira esto. Tampoco sé qué coño es esto, pero mira. Mira qué cosa, tío. Parece una nave de Star Wars. Vale, ya me han explicado qué coño es esto. Esto es como la central eléctrica. Es como el generador de energía del reactor que tiene que estar por allí. Viene como todo el vapor del agua para enfriar el reactor que se evapora, genera como es vapor, viene aquí y con todo ese vapor aquí se transforma con estos generadores en electricidad, que luego se va y mueve las hélices que están atrás del reactor. De forma muy resumida, la propulsión del barco funciona tal que así. Primero está el proceso de fisión nuclear. En el reactor, átomos de uranio 235 son divididos, generando mucho calor. Ese calor calienta agua en un circuito cerrado y produce vapor. El vapor mueve unas turbinas que convierten la energía térmica en energía mecánica, y esa energía mecánica se transmite a los ejes y las hélices que empujan el barco. Básicamente, es como una central nuclear flotante que en vez de generar electricidad para una ciudad, mueve un casco de acero de 25.000 toneladas a través del hielo. Esto de aquí son plantas desalinizadoras. Ahí cogemos agua del mar, le quitamos la sal y se convierte en el agua que se usa en el barco, pues en las duchas, en el grifo, no el agua de beber, pero sí el agua de uso personal, digamos. Todo esto, es que todo lo que he visto, esto también va con la electricidad que genera el reactor, y el reactor es simplemente una caja de uranio que cambian cada 5 años, y eso hace funcionar todo esto. De lo más fascinante del rompehielos es su inmensa autonomía, que puede llegar hasta los 7 años en función de la potencia a la que funciona el reactor. Y para esto apenas necesitan 170 kilos de uranio enriquecido por repostaje. Aunque es difícil saber la cantidad exacta, el ingeniero mecánico nos dijo que para el viaje al Polo Norte, teniendo en cuenta que es un viaje sencillo para el buque por no tener que andar remolcando otros barcos y que el hielo es menos grueso que en invierno, apenas unos cientos de gramos de uranio 235 bastan para ir al Polo Norte y volver. Y es que, aquí viene el dato perturbador, 1 gramo de uranio enriquecido puede producir la misma energía que 10 toneladas de diésel. Esto explica que apenas unos gramos de combustible nuclear puedan mover un rompehielos gigante durante días. Eso ha sido puto épico. Lástima que no hayamos podido grabar la sala de control, espero poder poner una foto, y el reactor lo hemos visto también a través de una cámara, pero no lo hemos podido visitar porque hay que ponerse trajes de radiación, es una logística muy complicada, pero espero también poder poner alguna imagen. ¡Qué épico! ¡Qué épico! Ver lo que mueve este pedazo de barco. Hostias, mira lo que tenemos aquí también, no había caído, y de hecho hay 2 aquí y 2 al otro lado. Son como palas de repuesto para las hélices. Esperamos abajo porque el tamaño es absurdo. Mirad el tamaño, son más altas que yo, cada una de ellas. Imagínate para mover esto. Bueno, para eso están las grúas, pero esto es por si se daña las hélices, alguna de las palas con el hielo o lo que sea, que ha pasado. Entonces tienen de repuesto, 4 de repuesto llevan. Mira el tamaño de simplemente los tornillos para mantenerlas en su sitio. Lo que pesará cada una de estas. Telita, ¿eh? Y otra cosa bien interesante a comentar de este barco es justo aquí, su popa, que veis, se ve mejor desde fuera, pero puede tener una forma como un poco rara, es para poder recibir las proas de otros barcos. A menudo, una de la técnica de arrastre que usan en el hielo para ayudar a navegar a barcos comerciales de mercancía por estos lugares es engancharlo pero pegado, ¿sabes? Que el otro barco se enganche aquí, por eso también, no sé, todos estos cables deben ser como un poco de amortiguación, pero lo arrastran pegado, ¿sabes? Sin mucha distancia. Supongo que dependerá de los casos, pero es una imagen bastante épica, la verdad. Y todo esto pues está bien preparado para todos los amarres necesarios de los barcos que vayan a arrastrar. Estas chicas conocen un sitio secreto en el barco que no sabía que existía.
salón de arte dentro del barco. Es que llevamos como un artista, un pintor, aquí a bordo, y este es su estudio. Mira esto. Mira cómo se escucha el hielo aquí, chaval. Y todo esto es que hace poco, al parecer, tuvo un accidente este barco. Se le chocó uno y había aquí un agujero gigante. Y esto es una reparación provisional que han hecho. El 26 de enero de este mismo año, mientras el 50 años de la Victoria operaba en el mar de Kara, sufrió un importante accidente al colisionar con el carguero ruso Yamal Khrushchev, al cual estaba escoltando en condiciones difíciles de hielo. El buque recibió daños en la cubierta de babor, pero no afectó a su funcionalidad ni puso en peligro los reactores, y al final fue reparado in situ por un equipo enviado días después para que no tuviera que volver a puerto inmediatamente. Видел, как лед меняет, есть меньше? Да, изменения видны. За 5 лет лед стал немножко слабее и больше стало полыней и разводий. Кроме того, южная граница плавучих льдов смещается на север. Una pregunta que surge a menudo al hablar de rompehielos es sobre su impacto ambiental. Si se dedican a romper el hielo allá por donde pasan, ¿no pueden estar causando desequilibrios en el ecosistema? Y aquí hay dos versiones distintas. Una que defiende que la superficie de hielo que un rompehielos fractura en una temporada es irrisoria comparada con la superficie total de hielo del Ártico, alrededor del 0,001%, y otra que dice que el peligro está en que en las nuevas rutas comerciales árticas se suele repetir una y otra vez el mismo trazado y que por acumulación de tráfico sí que se podría desestabilizar un ecosistema ya de por sí frágil como es el Ártico. Вы были в много мест, арктических мест в России. Тоже был в Аляска, Канада, Гренланд? Нет, я был на всех архипелагах, от Шпицбергена до острова Врангеля. Да. И на всем побережье Евразии. Что ты делаешь там, когда ты были в университете? Geology and geomorphology, paleoclimate, paleogeography, history of Arctic exploration and связь. Connection. And connection between Human. and nature. Спасибо большое. Muchas gracias. Gracias a ti. Por favor. Sabe unas cuantas palabras en español. Когда путешествовал по Аргентине. Para Argentina. Argentinian variant. Porque va mucho al Polo Sur también y a la Antártida. Да. Río Gallegos. Río Gallegos. Gallegos. Argentinian language. Sevilla. Granada. Granada, это мой город. Гранада? Да. О, понятно. Ювель? Да, Гранада, да. Еще я был в Толедо. Да. Бургос. Много мест. Сан-Себастьян. Да. Сан-Себастьян. Да. Все страна. Это было 11 лет назад. Ну, я надеюсь. I hope to visit Spain. Yes, Spain, yeah. you're welcome. Mirad esto, chavales. Hemos parado el rompehielos en mitad del hielo a 3 grados del Polo Norte y han organizado una barbacoa aquí en la cubierta para celebrar. Es la última noche, la noche previa a llegar al Polo Norte. Mañana, a mediodía, han dicho, llegamos al destino, llegamos a la cima. Pero es muy loco esto, Mirad cómo hay que abrigarse. Es que es una barbaridad. Vamos a cenar aquí fuera a no sé qué hará, menos 5 grados, fácil. Aquí está el capitán, incluso el líder de la expedición, está todo el mundo. ¡Hostia! Ahí hay disfrazados. El guardián del Polo Norte. Mira, nos han dado la llave del Polo Norte después de contestar correctamente no sé qué preguntas ha hecho. Oficialmente tenemos permiso para ir al Polo Norte. Mira esto, qué fiesta, chaval. Toma ya. En el puto Polo Norte, ¿tú te crees? Спасибо. Спасибо большое. ¡Qué espectáculo, tío!
El día más importante del viaje ha llegado. A ver qué tiempo tenemos. Puta mierda. Todo nublado, un día más. Al menos no hay tanta niebla, se ve un poco al horizonte, pero... Niet, ya esto ni el blue. ¡Ta madre! Ya podría haberse asomado el sol, ¿no? Para llegar al polo. Mira esto, qué barbaridad. 89 grados, 1 minuto. Queda el último grado. Lo que vendría siendo, no sé, 100, 110 kilómetros. Es increíble, tío. Pero lo tenemos, prácticamente lo tenemos. Mirad cómo se menea esto. Parecen las turbulencias severas de un avión. Mira cómo baila el culo. Bueno, 89 grados norte y sigue sin estar de una pieza el hielo, ¿eh? Sigue habiendo franjas de agua. Así que en definitiva, la conclusión debe de ser que todo el océano glacial ártico es así. Dicho esto, mira por ahí. Ahí sí que no se ve ni una pequeña ranura de agua. Puñetera niebla está aumentando más que disminuyendo, ¿eh? Creo que vamos a llegar al polo norte así. Ya nos debe quedar, no sé, 100 kilómetros en aquella dirección, tío. La puta cima del mundo, chaval. Mira, esto es que se pone serio ya, ¿eh? Se pone muy serio. 89 grados, 39 minutos norte. Quedan 20 minutos para los 90 grados. Avanzando a 10 nudos por hora. Queda poco, una hora y media, 2 horas de navegación para estar en el polo. Mira, aquí podéis ver, esto se me olvidó cómo se llama este aparato, pero es para medir como hacia dónde está orientado. Y esto de aquí es lo que el timonel está moviendo ahí. Qué épico tiene que ser, ¿eh? Qué sensación de estar ahí sentado, tener el timón en las manos y girarlo y después sentir cómo gira el pedazo de barco este. And the other thing that really surprised me about the ship is the maneuverability. I thought other ships, especially when it's this big, they cannot turn so fast. I was seeing even the ice like turning like almost like a car, and at this speed. No, because we have 3 propellers. For example, this propeller full ahead and this one full stern. We have such maneuver. And also when we put rudder, for example, starboard side, the icebreaker will turn very fast. Other ships have only ordinary one propeller and maybe on the bow steering machinery, but not in the open sea. Esta maniobrabilidad es importante para sus trabajos de remolcado y escolta de buques, para seguir con precisión las rutas con el hielo más fino, para navegar con seguridad en estrechos o archipiélagos o para acercarse a barcos atrapados en el hielo. Serán como 40 minutos. Acaban de cerrar el puente, nos han echado amablemente, pero es que estamos a punto de llegar al Polo Norte y ya pues no quieren acumulación de personal ahí. Parece que vaya a salir el sol y todo. Ojalá, sería literal que se asomara en cuanto lleguemos al Polo Norte. Estamos listos, el momento por el que todos estamos aquí, el momento que todos estamos esperando es inminente. Estamos a menos de 1 milla de la cima del mundo y en cualquier momento van a sonar las bocinas de este pedazo de rompehielos como señal de que hemos llegado. ¡Qué verdadera locura! Es increíble. Es increíble, no tengo palabras. Seguimos rompiendo ahí los últimos pedazos de hielo antes de que no tengamos que avanzar más. Estamos avanzando muy lento. Creo que deben de estar buscando el segundo exacto. Puede que ya estemos, puede que en cualquier momento van a sonar las bocinas de este barco. Guau, lo épico es que mira, parece que vamos a encontrar el Polo Norte en una pedazo de placa de hielo entera gigantesca, ¿eh? Menos de medio minuto ya, 500 metros tal vez. Es que lo podemos tocar, ya se huele a Polo Norte, tío. 2 segundos, si esto es correcto, claro. Mira, sí que quiere aparecer el sol también. No se quiere perder este momento. 1 segundo para atrás.
Claro, es que aquí en esta latitud, a poco que te desvíes un pelín, ya empiezas a viajar hacia el sur. Es como paranoia heavy, ¿eh? De hecho, mira. Marcha atrás. Hay que corregir. Nada, nos habíamos desviado un poco. Hostia, pero es una corrección importante, ¿eh? Teníamos el morro allí. Vamos a estar 55 segundos. Hay que tener paciencia, precisión y talento para este pedazo de bicho conseguir colocarlo en una coordenada exactísima que es 1 metro, un punto en mitad del mundo. 87. 88. Va a ser aquí, es que tiene que estar ahí adelante. Ahí adelante tiene que estar por lo norte. A ver si sube a 89, vuelve a bajar a 87, 89. La madre que me parió, tío. Estamos en el Polo Norte, chaval. El himno de Rusia está sonando. Pues chavales, 5 días de navegación a través del océano glacial ártico desde Murmansk y como alrededor de 2.500 kilómetros en esta embarcación única en el planeta. Estamos en el Polo Norte, en el lugar donde ya no hay este ni oeste. No hay este y oeste, donde sea que mires es sur, eso 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 es sur. Estamos en el Polo Norte. Posiblemente lo más loco que hayamos hecho en el canal, no lo sé, pero uno de los sitios más top. Desde luego. Este es Nikolai, es el fundador de la empresa con la que hemos venido aquí, el líder de la expedición. And it's your, how many times already here? I have been here 32 times. This is 32nd time. Is it still amazing every time you come here, or it gets a little bit boring? Each voyage is a big difference. So nobody knows what will be the weather, where will be the sun and everything around. Different people from all over the world. So each time like the first time. Yeah, amazing. Pero que la celebración acaba de empezar. Ahora que estamos aquí, toca disfrutar un poquito, ¿no? Del Polo Norte. Y llegó la hora de lo mejor de todo, de bajar al hielo, pisar el Polo Norte. Que no falte esto, guantes y esto por si al final me canso de esto y se me cuela el frío por las orejas. Y gafas de sol. Wow, chavales. Qué épico. Míralo aquí, el barco, el rompehielos encallado aquí en el hielo. Добрый день, поздравляем с прибытием. Сделали. Wow, estamos pisando el Polo Norte. Hey, tío, es que míralo cómo se ve el rompehielos, es epiquísimo. El ancla ahí, que no sé cuántos kilos pesará, apoyada en el hielo como quien no quiere la cosa, me llega por el pecho. Míralo, la proa lo que es. Tendrá casi 15 metros capaz. ¡Oh! ¡Qué heavy! Мы стоим на вершине нашей планеты. Отсюда начинаются все меридианы. Вокруг нас на тысячи километров нет никого. Мы здесь одни. Такое putешествие, оно незабываемое. Как говорится, весь мир у ваших ног. Lo que estamos haciendo ahora representa como que le estamos dando una vuelta a toda la Tierra, porque como todos los meridianos convergen aquí, pues es literalmente una vuelta al mundo. La vuelta al mundo más rápida que pueda haber. El punto donde todos los meridianos convergen. Fyodor, Europa где?
Испания. Моя страна, знаешь? А, Там. да, Давай, и там Америка. да, вот там. Америка напротив. Ah, правда. Напротив. Pues por allí está nuestro país, nuestra querida España. Hacia allí estará América, Canadá y toda Rusia, ocupa la mitad de la vuelta al mundo. La verdad es que no se puede tener silencio absoluto aquí, pero mirad hacia el otro lado. Hasta donde alcanza la vista, por miles de kilómetros, se extiende de tal forma el océano glacial ártico. Pequeño paseíto. Es que cuanto más te alejas más... ¡Mira esto! ¿Qué coño es esto, tío? Aquí, bueno, es Bagdad, tenemos que ir con un par de guías que van con escopeta por si aparece un oso polar despistado, ¿sabes? Y hambriento. Tal como está ahora nuestro rompehielos, así se quedaban los barcos hace unas décadas cuando aún no había rompehielos. Meses atrapados así en el hielo, dando vueltas al océano ártico, porque el hielo aquí no se está quieto, sino que va girando, hasta que llegaba un verano, el hielo se deshacía y podían volver a navegar. Pero por eso aquellos exploradores se llegaban a quedar meses o años así, haciendo vida en embarcaciones mucho más pequeñas que esta y atrapados así en mitad del océano ártico. En la Antártida también pasaba lo mismo, hasta que la naturaleza, el hielo, decidiera liberarlos. Los exploradores estadounidenses Peary y Cook fueron por separado, ambos los primeros que reclamaron, dijeron haber llegado al Polo Norte, ambos en esquís, aunque las pruebas que aportaron ninguna fueron concluyentes, entonces se duda de que realmente llegaron al polo. Después fue Roald Amundsen el primero comprobado en sobrevolar el polo. Los primeros en pisar el polo fueron los soviéticos de la expedición Sever II. El primero en llegar sin usar medios aéreos fue el británico Wally Herbert, y el primero en llegar esquiando desde el continente fue la expedición liderada por el ruso Dmitry Shparov. Mira, aquí sí que se escucha un poco el silencio. Chavales, ahora sí que sí, la hora de la verdad, la hora del baño en el fucking Polo Norte. Va a estar adrenalínico, ¿eh? Por si no habíais visto nuestra baña, esto es lo que han montado, tío, en el puto Polo Norte. Dios santo, el suelo está frío de cojones, ¿eh? Virgen santa. Bueno, un poquito de sauna primero. Говорите что-то на испанском. Hola. ¿Qué tal está el agua? ¿Caliente, frío, normal, no? Caliente. Caliente, caliente. Caliente, muy caliente. Los rusos no saben lo que es el frío. Vamos, chaval, al agua del Ártico. Debajo del puto rompehielos. Esto va por Oymyakon, el viaje que lo empezó todo y donde tuvimos un baño muy similar a este. Dios santo. El vodka que no pasa. Qué bien sienta, te lo juro. No tengo ni tanto frío, pero me voy a poner las botas, me voy a poner la chaqueta y a la barbacoa en el Polo Norte. Eso ha sido, como era de esperar, lo mejor del día hasta ahora. Mira esto, aquí se puede ver en este punto en concreto, es que se ve perfectamente el grosor del hielo. Yo creo que bajo el agua tendrá 1 metro y sobre el agua 30 centímetros tal vez. O sea, tampoco es tan grueso. Y otro dato para flipar en verdad. ¿Sabéis que en realidad aquí, si empiezas a nadar hasta abajo, hay 4 kilómetros, 4000 metros prácticamente hasta el suelo marino? Es puto profundo el océano glacial ártico en este punto, en el punto del Polo Norte. Y también en el fondo marino, bajo el Polo Norte, hay una bandera rusa. El Polo Norte está como reclamado, entre comillas, por varios países, entre ellos Rusia, y hace unos años se les ocurrió venir aquí al Polo Norte, bajar un submarino al fondo y plantar una bandera rusa en el fondo marino bajo el Polo Norte, como reclamando el Polo Norte. Aquí sí que por aquí
4.000 metros hacia abajo tendría que haber una bandera rusa. No sé si aún estará. И еще есть русский флаг в Северный полюс. Да, он там, но его никто больше не видел, потому что никто туда не опускался. Да. Did they stick it on the ground or they drop it? Его поставили на дно с помощью манипулятора. Там глубина больше 4 километров. Да. El 2 de agosto de 2007, dos minisubmarinos Mir descendieron a 4.261 metros de profundidad bajo el Polo Norte, donde depositaron una bandera rusa de titanio de 1 metro. La misión tuvo un fuerte impacto mediático y diplomático. Fue la forma de Rusia de materializar sus reclamos territoriales sobre el lecho marino del Polo Norte, que se cree rico en petróleo y otros recursos. Otros países como Noruega, Canadá, Dinamarca y Estados Unidos también tienen mucho interés en la zona y cuestionaron esta acción de Rusia. El principal buque involucrado fue el Akademik Fyodorov, que fue escoltado hasta el polo por el rompehielos Rossía. Ese es otro rompehielos nuclear de la misma clase que nuestros 50 años de la victoria. Fue retirado en 2013 y lo pudimos ver atracado a las afueras de Murmansk mientras iniciábamos nuestra aventura. Mira qué calidad, chaval. Hay de todo aquí de nuevo. Hay pescado, verduritas, mazorcas de maíz. Mira esto, chaval. Buah. Flipas, Ahora que está toda la gente y toda la fiesta ahí, en este lado sí que se escucha el silencio del Ártico y del Polo Norte, mirad. Aquí podéis apreciar lo que es el Polo Norte de verdad. Después otra fricada muy heavy de este punto que en realidad te explota la cabeza. Aquí el teléfono pone las 4:30 de la tarde porque es la hora de Moscú, la última con la que tuve conexión, pero en realidad no hay hora como tal aquí, o más bien es la hora que tú quieras, porque todos los meridianos, cada uso horario converge aquí. Entonces puede ser la hora de Nueva York, la hora de Moscú, la hora de Pekín, la hora de Madrid, la hora que tú quieras. Todas empiezan y terminan aquí. Y después no lo veis ahora porque lamentablemente hay el tiempo que hay, pero por aquí en algún sitio tiene que estar el sol dando vueltas, y en este lugar cuando sale no se pone en 180 días. Es muy loco. Tanto el sol de medianoche como la noche polar son llevados al extremo. Y es que en el Polo Norte solo hay un día y una noche al año. Un día que dura 6 meses, seguido de una noche que dura 6 meses también. Por la inclinación de la Tierra, en cuanto el Sol sale 6 meses después, no vuelve a ponerse hasta que vuelva a pasar medio año. Y cuando lo hace, desaparece durante 6 meses nuevamente. Y después también quiere decir que si aquí nos pusiéramos a cavar hacia abajo, primero llegaríamos al agua, 4.000 metros más para abajo llegaríamos al fondo marino, y si seguimos cavando en línea recta, pasando por el centro de la Tierra, llegaríamos eventualmente, después de no sé cuántos miles de kilómetros, llegaríamos al Polo Sur. Aquí un agujero recto hacia abajo y salimos en el Polo Sur en mitad de la Antártida. 12.742 kilómetros es la distancia que tendríamos que recorrer en línea recta y pasando por el centro de la Tierra para alcanzar el Polo Sur. Esta distancia se conoce como eje polar y difiere un poco del diámetro ecuatorial porque la Tierra no es una esfera perfecta, sino que está algo achatada en los polos. La distancia al Polo Sur por la superficie de la Tierra son alrededor de 20.000 kilómetros. Algunas partes dan mal rollo porque dices, ¡buah! A ver si en cualquier momento se me va a abrir un agujero en el hielo y me voy para abajo, ¿sabes? Y la poca gracia que haría eso. Confiemos en que es duro el hielo por aquí. Una vez más, damas y caballeros, esto es el Polo Norte, escuchad. Ребята, вы просто должны понять, насколько Рамо старается для вас и для контента. Вы понимаете, что он прилетел на Северный полюс из Испании, чтобы снять видео для вас. Ребята, все лайкаем Раму. И подписчики. И подписываемся на его канал. Дизлайк, отписка. Ты чё? Комментарий. Ребята, это хейтер, мы сейчас его столкнем. Обязательно поставьте дизлайк, отпишитесь и очень злобный комментарий. Все. Me lo voy a llevar de vuelta a España.
Dadme un poco de tiempo porque esto pesa un poco. Pero me vuelvo a España andando con este rompehielos. Estoy avanzando, no lo parece, pero estoy avanzando. Давай. One more person Tenemos wants un amigo. Do it. Мы идем в Испанию, ¿da? De España. Мы идем до Испании. Poco a poco, vamos hasta España. Pesa, el bicho este, la verdad, con la tontería. Pero bueno, ahora sí, hasta aquí hemos llegado. Estamos en el Polo Norte, uno de los sitios más épicos del canal, sin duda, si no el que más. Y con esta cosa que hemos venido también, este rompehielos nuclear, una de las embarcaciones más poderosas y únicas del mundo, una de las pocas preparadas para llegar hasta este lugar. Es un poco frustrante porque es de las cosas que, no sé, como no consigo asimilar. Es como, bueno, pues nada, qué guapo, aquí estamos, Polo Norte, tal, el sitio este, en mitad del hielo, pero no, coño, es el puto Polo Norte. Pero nada, no sé, no consigo procesar. Pero lo habéis visto, aquí estamos, tío. Gracias por acompañarme, esa es una de esas aventuras que se ha ido preparando desde que empezamos a subir vídeos a este canal, así que muchas gracias a todos, hasta la vista.